semana. ¿Cómo no soy nada más? Bueno, como veo que ya estáis al tanto de quién es, para quitar los zapatos, primero es el descubridor del asteroide 2012 DA14, que el viernes próximo pasa lo más cerca de la Tierra que ha pasado nunca un asteroide por otro. Él nos lo explica ahora mucho mejor. Y viene a darnos esta charlita sobre qué cosas hacen precisamente detectando este tipo de asteroides, y nos contará pues, todo lo que han hecho. Es un montón de cosas. Tienen descubiertos los neos, los asteroides, cometas, en fin. Y no quería dejar de comentaros y darle las gracias públicamente por el esfuerzo que le supone estar hoy aquí. Él vive en Barcelona, trabaja en Barcelona, en su clínica, y ha tenido que dejarlo todo eso para venir a darnos la charla, con lo cual le damos las gracias. Bueno. Y pues nada, cuando quieras. Gracias, Enrique. Gracias a todos por vuestra presencia aquí. En primer lugar, paso casi 3 días cada semana aquí en Madrid, lo cual, pues, no es que la cosa así, que hubiera venido encantado, hubiera durado las visitas solamente pues poder hablar de estos temas con vosotros, porque realmente yo también soy una apasionada de la astronomía de toda la vida. Antes de comenzar, quería deciros que la presentación esta es una ampliación de lo que vamos a hacer mañana en CaixaForum. No sé si alguien habrá oído, mañana hay un acto un poco de envergadura en el auditorio de CaixaForum, al cual estáis todos invitados si queréis venir a las 7 de la tarde. Se espera la presencia de Pedro Duque, aunque en esos momentos igual lo tendría que hacer por teleconferencia, tiene siempre compromisos en Alemania. María Miguel Belló de Deimos Space, habrá autoridades, habrá más gente, tratando el tema del 2012 de A14. Aquí vamos a profundizar un poquito en más temas. Intentaré pues, que la cosa sea más o menos sencilla. Si me extiendo demasiado, por favor me lo decís. Y que estamos en un plan pues, que cada uno tenga Bueno, de entrada os quería hacer una presentación de lo que es el Observatorio Astronómico de la Sagra, que alguno de vosotros hemos estado comentando y conoce. Todo surge de lo que es la institución principal, que es el Observatorio Astronómico de Mallorca, que igual habéis oído hablar, el cual desde el año 1988 fue fundado y durante unos años estuvo bien soportado por el gobierno de las Islas Baleares y el Consejo de Mallorca. Como sabéis, hoy en día las instituciones locales están todas un poco... Y entonces, pues realmente, pues, como yo creo que todas las instituciones dedicadas a la ciencia estamos un poquito apretados, pero tiene unas instalaciones muy bonitas en Mallorca. No sé si alguna vez conoce, esto es la parte... De hecho, el Observatorio de Mallorca tiene dos finalidades, una divulgativa, sobre todo, lo cual cuenta con un planetario muy bonito, diferentes cúpulas de divulgación, donde aquí hay chicos pues, que se quedan a dormir por los sacos, y observan los planetas y demás. Y estas son la parte científica que hace tiempo empezamos a observar desde Mallorca, pero lógicamente en Mallorca la polución lumínica, por el turismo y sobre todo la alta humedad hace que realmente las condiciones de observación sean difíciles. Pero durante años pues, empezamos también a dedicarnos al tema de asteroides desde ahí, y de hecho, pues bueno, casi después de la gloriosa época de Coma Solar y alguno más que se descubrió posteriormente desde Yebes, pues casi continuamos un poco la tradición en el tema del descubrimiento y seguimiento de asteroides. Esta fotografía corresponde ya a la Sagra, que es lo que veremos ahora. Aparte de las ayudas de estas dos instituciones, durante los últimos tiempos hemos tenido alguna ayuda de la Planetary Society y de dos organismos, uno es la Agencia Europea a través del proyecto SSA y también de algunas ayudas a la ciencia por parte del CDC. Una vez, esto todavía son algunas imágenes del Observatorio de Mallorca, hay un par de telescopios muy bonitos operados por la Universidad de Hamburgo y la Open University. Operan remotamente y nosotros tenemos un 20% de disposición para realizar nuestras propias observaciones. Un poco lo más atrayente y lo más curioso es que hay un módulo lunar, cada uno
precioso y una maravilla que hay ahí en el observatorio. La única diferencia del original es que el aluminio está un poco más reforzado porque esto tenía que soportar solamente un tercio del peso que soporta la Tierra. Pero es una escala 1 a 1 donde los chicos pueden subir arriba y con un joystick pueden simular acercarse de la Luna. Bueno, el año 2008 es cuando se decide iniciar el proyecto La Sagra buscando mejores cielos, ya con un objetivo claro, era la vigilancia del entorno espacial de la Tierra, es decir, vigilar lo que son los objetos naturales, tanto los asteroides tipo NEO, como los restos artificiales y la basura artificial, la chatarra artificial. Llega un momento que lo que estamos realizando ahí podríamos decir casi ya no es astrofísica en absoluto, porque prácticamente hablamos de sensores o telescopios que están detectando objetos próximos a la Tierra. Los telescopios también son muy optimizados para esta labor, o sea, son focales muy cortas, grandes angulares, para barrer muchos grados de cielo cada noche, y evidentemente esto nos exige una detección casi en tiempo real, una respuesta inmediata y productividad. O sea, son criterios casi totalmente contrarios a la astronomía tradicional, pero que realmente para este tipo de observación lo requerimos. O sea, no tiene sentido descubrir un NEO 48 horas más tarde, porque igual o ya ha chocado con la Tierra o ha pasado de largo o nadie lo puede seguir. Lo mismo nos ocurre con el control de la chatarra artificial si se puede producir una colisión entre satélites y demás. Por lo tanto, esto nos exige una respuesta inmediata y una reducción de los datos también casi inmediata. Básicamente, si hablamos de estas dos poblaciones, lo que son los objetos cercanos a la Tierra, tipo natural, y los artificiales, nos encontramos con que tienen algunas características concretas unos y otros. En primer lugar, por ejemplo, Space Debris, la chatarra artificial, que está orbitando la Tierra, y ya veremos la disposición que suele tener. Y por otro lado, son los asteroides, pues la diferencia es que son órbitas heliocéntricas alrededor del Sol. El rango de acción más o menos de nuestros telescopios está entre los 8 o 10.000 kilómetros de la Tierra y los 300 millones, que sería más o menos pues casi unas distancias al cinturón principal, un poco más. Ahí es donde nosotros tenemos que detectar. Como vemos, estos problemas, vamos a estudiar un poquito más a fondo de cada uno de estas dos poblaciones. Por un lado, los riesgos bueno, la naturaleza, el origen que tienen, los riesgos que implican y la distribución que tienen. Vamos a empezar por lo que menos nos interesa hoy, que es la parte de Space Debris. Y en el Space Debris nos damos cuenta que el problema no ha sido siempre, como en el caso de la formación del sistema solar de los NEO, sino que nace en el año 1957 con el primer satélite, el Sputnik 1, que es lanzado al espacio. A partir de ahí ya empezamos a echar basura al espacio. La humanidad en su momento contaminó la Tierra, posteriormente contaminó los mares y ahora estamos contaminando el espacio. Y aquí pues, los problemas son los mismos. O sea, durante miles o millones de años quedaron un montón de fragmentos orbitando que podrán peligro misiones de todo tipo al espacio, satélites comerciales y demás. Por eso cada vez hay una preocupación mayor de intentar controlar todo este material. El material este procede de muchas cosas, procede de explosiones en órbita, de satélites que han quedado fuera de uso, de colisiones en órbita. Por ejemplo, este incremento tan grande de aquí es solamente una prueba balística de un misil ruso, un misil chino, solamente porque querían ser capaces, si eran capaces de destruir en órbita un satélite, ¿no? Entonces, lo lograron y crearon un montón de fragmentos que a su vez esto potencialmente puede romper muchos otros. La segunda, que hay un incremento tremendo del Space Debris y el resto, fue ocasionado por la colisión de hace 3 años del Iridium con el Cosmos, 2 satélites, uno operativo y el otro ya fuera de servicio, y produjo también un incremento importante. Esto en cuanto al origen. Si hablamos, por ejemplo, del origen, si hablamos de las órbitas, la distribución de las órbitas del Space Debris, y nos interesa un poco por lo de A14, para conocer un poco las intenciones que tiene, nos damos cuenta que hay una gran población de órbitas bajas, como el LEO, que se conoce como el Low Earth Orbit, donde está, por ejemplo, la plataforma internacional. Luego tenemos una zona semivacía con órbitas que son más elípticas, incluso con más inclinación, como vemos aquí, que son las órbitas medias. Y luego tenemos la región geoestacionaria, o todos los satélites o restos de satélites que siempre están orbitados porque van a la misma rotación de la Tierra. El Meteosat, los satélites de comunicaciones, todos orbitan ahí. Ya os adelanto ahora que el de A14 va a producir un paso en este sentido entre las órbitas geoestacionarias y las órbitas medias, a 7.000 kilómetros, y cuando se habla de que potencialmente se puede llevar un satélite, pues realmente se lo puede llevar. Lo que ocurre es que la densidad por la zona que va a pasar no es tanta como por la zona geoestacionaria como por la zona más próxima a la Tierra de las órbitas bajas. A su vez, no cruza transversalmente, lo cual tendría mucha más posibilidad de llevarse alguno en esta parte del anillo extra, sino que cruza con cierta inclinación de abajo a arriba.
Si pasamos a la siguiente, vemos que en cuanto al riesgo de space debris, el riesgo de caídas en la Tierra es relativo en cuanto a riesgo de producir daño en las personas, porque suelen ser fragmentos pequeños, a veces las reentradas se calculan para que caigan en el mar. Por lo cual, el peligro de space debris no está en la caída de fragmentos. El peligro está realmente en todos los dispositivos que hay en órbita, ya sean satélites operacionales o incluso misiones tripuladas. Pensemos que hay aproximadamente unos 600.000 fragmentos de más de 1 centímetro que tienen capacidad de perforar una plancha de aluminio unos 8 centímetros a la velocidad que lleva. Entonces, eso cada vez va a ser un problema mayor que a su vez no tiene una solución fácil, porque no puedes ir ahí a recogerlo, los espacios. Por lo tanto, de cara al futuro, hoy en día las agencias empiezan a buscarle solución a este problema, en primer lugar ya enviando misiones limpias que no dejen restos por el camino de los lanzamientos, y luego a su vez los satélites que ya no son operativos mantener algo de combustible para reentrarlos y quemarlos en la atmósfera o echarlos fuera, pero no dejarlos en una zona muerta que con el futuro van a crear problemas. Vamos a dejarnos ya de temas de space debris restos para centrarnos en los neos. Si hemos hablado que el origen del space debris es del año 1957, el origen de los neos proviene de la formación del sistema solar. El mejor ejemplo que podemos tener todos es la idea de una construcción de una obra en la cual pues, cada piso ha sido pues, un planeta mayor y los restos han quedado allí como una pila de escombros que pues, contienen restos metálicos, pues, restos de hormigón y demás. Pues un símil parecido sería estos fragmentos que llegan a formar un planeta grande y que van orbitando con órbitas dispares. Hoy en día muchos asteroides empiezan a conocerse que realmente responden a este tipo de escombreras o pilas de escombros, se conocen como pilas de escombros. Y pues, si vemos, por ejemplo, la imagen anterior, nos damos cuenta en el asteroide de Itokawa que realmente tiene una composición totalmente que no es homogénea, se ven realmente hasta los cascotes encima, y muchos de estos objetos provienen de colisiones que se han producido incluso entre cascotes más pequeños, como podemos simular ahí en esta imagen. O sea, realmente la fuerza gravitacional, que en este caso es pequeña, hace pues, que ante una colisión o ante dos objetos que pasan cerca, pues llegan a producir este tipo de fenómenos tan curiosos como que se aglutinan por su fuerza de gravedad, algunas partículas se pierden y llegan a formar este tipo de conglomerados. Esto tiene importancia en cuanto a que, por ejemplo, en el caso de A14 y otros asteroides, según la composición que tuviera, tendrían un comportamiento en la caída diferente. Serían potencialmente más peligrosos. Por ejemplo, el segundo, supongamos que es metálico, porque también pueden ser metálicos. Un metálico produciría mucho mayor daño. Si hablamos de formación del sistema solar y hablamos de objetos pequeños metálicos, hay que entender cuál es su origen. Son un tipo de asteroide que es más evolucionado que el anterior. Porque si el primero lo forma materia primígena, el segundo, ¿dónde se han fusionado los metales para crear un cuerpo metálico? Una aleación metálica, por ejemplo, de níquel y hierro. Lógicamente, tienen que ser asteroides que han surgido de grandes colisiones al principio del sistema solar, de cuerpos relativamente grandes que ya fusionaron metales en su interior y que por un impacto fuerte los hizo saltar otra vez al espacio. Por lo tanto, son mucho más evolucionados los metálicos. Si no, no pueden provenir de despieces de la formación del sistema solar. Tenemos que entender eso. De A14 no sabemos la composición en este momento. Si es metálico, tendría mucho más riesgo de colisión con la Tierra, producir un daño mayor. Para tipos de asteroides que hay muchas familias, pero en esta animación podemos ver los dos tipos más corrientes. Uno es el del cinturón principal, el asteroide bueno, la Tierra es la órbita azul, y vemos cómo el verde, que es la órbita del asteroide, siempre va más allá de Marte, entre Marte y Júpiter, no representa ningún peligro para la Tierra. Si vemos en este caso un tipo Apolo, nos damos cuenta que la órbita verde, que es el asteroide, cruza la órbita de la Tierra en su camino al Sol, en este punto, y lo vuelve a cruzar en nuestro para irse hacia afuera. Eso es un near object, un objeto cercano a la Tierra, eso es un asteroide de cinturón principal. En nuestro trabajo estamos sobre todo enfocados a detectar este tipo de cuerpos, pero por el camino nos llevamos muchas más detecciones de este tipo porque realmente hay muchísimos más objetos de este tipo. Esto concretamente representa el Apolo. Como sabéis, hay dos familias más, el Atenas y el Amor, que son pequeñas variantes de esta órbita, pero más o menos nos puede servir un poco para entender este tipo de cuerpos. Si hablamos también de riesgo, lo conocemos todo. Riesgo lo hubo en el pasado, lo habrá en el futuro. La Luna es una muestra de que ha habido un bombardeo continuo y que lo va a ir siguiendo en la Tierra y en todos los planetas. En la Tierra, la diferencia que tiene en relación a la Luna y otros planetas, como tiene una geología viva, o sea, hay continuamente tectónica de placas, hay vientos, hay lluvias, hay todo tipo de erosión por vientos, hace que las cicatrices se vayan borrando. Pero, sin embargo, fotografías aéreas
de los últimos tiempos ha permitido a la Tierra ver pues, lagos con formas circulares, ha permitido ver pues, una serie de montañas, una serie de formas que hacen sospechar realmente que ahí han habido impactos. Y sin duda, de los que están mejor conservados, el meteorocráter de Arizona, que luego hablaremos también de él. ¿Cuándo empieza la preocupación por los neos? Pues esto también lo conocemos un poco todos. Sobre todo hacia el 16-22 de julio del 94, cuando el cometa Shoemaker-Levy 9 produjo los impactos en la superficie de Júpiter. En aquel momento todavía mucha gente dudaba de que simples piedras de 2 kilómetros podían llegar a dejar alguna cicatriz en el planeta gigante. Y todo el mundo de la Tierra quedó asombrado ante las cicatrices de cada uno de los impactos que dejó Júpiter durante meses. A partir de este momento que estaba concluyendo la Guerra Fría es donde los mandatarios, sobre todo americanos, empiezan a cuestionar de decir, cuidado, igual no conviene tanto ya seguir las cabezas de los misiles del otro lado del otro continente, ¿no? Y vamos un poco a fijarnos más y a conocer un poco los neos. Y de esta manera pues nace el Space Rally Code, que es cuando el Congreso americano en el año 1992 establece ya un programa para intentar detectar al menos el 90% de los objetos mayores de 1 kilómetro en un término de 10 años. Este programa ha terminado y ciertamente este número de objetos se ha descubierto. Estamos en el 95% de los objetos que tienen más de 1 kilómetro ya descubiertos. Se fijó el programa en este tipo de objetos, pero realmente más de 1 kilómetro realmente ya pueden producir un daño muy importante en la Tierra. Vemos que cuando empieza este programa y los impactos de los Shoemaker-Levy 9 crean en la sociedad y también en el Congreso y en los sistemas de búsqueda ya una potenciación importante para que desde ese momento se empiecen a descubrir objetos. Y nos damos cuenta que realmente objetos de mayores de 1 kilómetro, que son los rojos, difícilmente vamos a llegar a los 1000. Estamos en el 95% y no hemos llegado todavía. O sea, puede ser que en órbitas cortas, más o menos 3, 5, 7 años, como mucho, el número de cuerpos por encima de 1 kilómetro descubiertos estamos ya en el 95%. Y de ellos, a 100 años vista, ninguno tiene potencial, tiene probabilidad de impacto con la Tierra. O sea, que en este sentido podemos estar seguros. Viendo el problema de los cometas tienen periodos larguísimos, es imposible controlar su censo. Pero al menos los mayores de 1 kilómetro, a 100 años vista, que es cuando se pueden mover el juego de combinaciones, porque luego entran un montón de elementos, las fuerzas de Yarkovsky y demás, que es muy difícil modelarlo a más tiempo. Pero en 100 años podemos estar tranquilos. Pero ¿qué ocurre? Que nos damos cuenta que los objetos menores de 1 kilómetro, hasta los 30, 20 metros, los que sean, no paran de subir. Y podemos estar hablando de que pueden llegar a haber más de 500.000, por lo cual no hemos descubierto ni el 1%. Si bien no tiene un peligro tan devastador como puede ser uno de 1 kilómetro, tenemos que pensar que fenómenos tipo Tunguska o arrasar grandes regiones de la Tierra, eso puede ocurrir cualquier día, porque hemos descubierto una fracción muy pequeña de ellos. Si disponemos más o menos en una línea la frecuencia de los impactos, nos damos cuenta que cada mes hay impactos pequeños, polvo meteórico que está cayendo continuamente en la atmósfera, pero estadísticamente, pues bueno, un cuerpo de 5 metros pues cae cada pocos, 1 año, 2 años, 3 años. Objetos del tipo, por ejemplo, como el DA14 ya de 50, 60 metros, ya caen en un periodo casi de 1000 años, y en la Tierra, aunque muchos pasan cerca, y si nos vamos ya a extinciones masivas, pues pasan cada 50, 60, 70 millones de años, o sea que nos da tiempo para repetir toda la historia de la humanidad unas cuantas veces, con lo cual de principio no tenemos que preocuparnos. Esta gráfica poco a poco se ha ido revisando a la baja, se hablaba de un fenómeno Tunguska que podría ocurrir cada 300 años, y se está hablando casi de que puede pasar 1000 años. No obstante, pasó el siglo pasado, o sea, son las de 100 años que ha pasado. O sea, en este sentido, no podemos estar seguros de cuándo puede ocurrir la próxima vez. Estadísticamente sí, puede ser 1000 años, pero puede ser también la semana que viene. Bien, hoy en día entonces, los surveys principales que hay en el mundo dedicados al rastreo de neos prácticamente están en Estados Unidos. Provenientes de la Guerra Fría tenemos el proyecto LINEAR, que durante muchos años ha sido el principal colaborador. Spacewatch también, que está ya dejando un poco de trabajar a alto rendimiento, y básicamente hoy la mayoría de neos descubren los 3 telescopios de Catalina y Pan-STARRS desde el año pasado. Hay proyectos futuros. Los proyectos futuros es el telescopio que se quiere poner en Chile, en Cerro Pachón, en unos años, el Large Survey Telescope. Luego tenemos el Atlas, que son unos tipos de telescopios ya de última alerta, que intentan cubrir mucha cobertura a base de pintar muchos telescopios. Y finalmente tenemos el proyecto europeo, el FlyEye, dentro de la agencia europea, que bueno, es un proyecto que igual algún día se lleva a cabo también.
una contribución mucho más modesta es la nuestra. Si bien en Estados Unidos se descubren el 97% de los neos, desde España se está descubriendo el 2%, lo cual es significativo, aunque es nada comparado con lo suyo. Si consideramos que el resto de países del mundo solamente hacen el 1%, pues la aportación nuestra no está mal. Tenemos unos medios muchísimo más modestos, pero afortunadamente pensamos que pues, el desarrollo del software, los automatismos y demás nos permiten de alguna manera contribuir, que no ir en contra de ellos, pero contribuir un poco en este tipo de objetos. Sobre todo nos estamos enfocando en los objetos más pequeños y más próximos, porque realmente la población es inmensa, o sea, los niños se están acabando, o sea, y aquí hay para que todos podamos ir encontrando durante mucho tiempo. Esta diapositiva de muchas letras, pero nos vamos a centrar un poco ya en cómo nos detectamos los objetos. Me duele también un poco comentar las cosas así porque yo vengo de la observación visual, soy amateur de toda la vida y entonces ha llegado un poco el tema a volverse como muy frío, muy automático, pero realmente la finalidad de descubrir neos y space debris en el óptico prácticamente se trata de poder autodetectar y automedir las posiciones de los objetos que se desplazan por el cielo. Hablo de auto y auto porque quien lo quiere hacer de manera visual, comparando las imágenes, lo hará un día, pero si quieres establecer un servicio que cada noche estás observando, no puedes estar obteniendo imágenes cada noche y que haya una persona que se las blinque o se las parpadee, por ejemplo, las 1000 imágenes para intentar detectar algo o ir con el cursor allí a pinchar qué es lo que se está moviendo. Por lo tanto, todo funciona de manera muy automática. Lógicamente no se puede encontrar todo a la vez. O sea, si quieres ir a objetos muy rápidos, hay que poner un gap, unos márgenes entre lo más rápido que quieres coger y lo más lento. Pero si coges, por ejemplo, neos como este, no puedes autodetectar objetos rápidos como el que va a pasar por aquí, que vais a ver un trazo de un satélite que pasa por la velocidad de luz. A ver si lo veis ahora. Pam, pam, solamente dos. No sé si se ve, parece que se ve cruzar por ahí. Ahora, pam, pam, he visto un trazo. O sea, o se enfoca el survey a una población determinada o no hay manera. Luego, lógicamente, hay grandes restricciones en el óptico. Estás pendiente de la calidad del cielo, del SIN, de la Vía Láctea, la Luna no te deja tampoco. Estos objetos pueden dar, con lo cual el óptico tiene muchas restricciones y eso también provoca que muchos objetos de estos acaben perdidos, porque en Estados Unidos también tienen luna llena, también tienen días nublados, e incluso en el mes de junio, julio, que les coincide su época monzónica, están casi 2 meses que no pueden descubrir nada. Por lo tanto, si están pasando objetos pequeños cercanos a la Tierra, nadie los descubre. Estas cosas casi os comentaría también, lo más importante es que la observación, como entendemos, requiere 3 áreas de desarrollo. Una es la programación de cómo, por la estrategia, cómo se va a realizar, otra es el control propio robótico de los telescopios y la tercera es el procesado de las imágenes. Y de los 3, os diría que lo más complejo es el procesado automático. Porque mover un telescopio que vaya tirando fotos del cielo toda la noche, todavía. El problema es que casi tienes 2000 fotos en una noche. ¿Cómo te las comes? Y en tiempo real, no vale con verlas a cabo de una semana, como se dice. ¿Qué telescopios tenemos en la saga? Dividimos los telescopios de rastreo y los telescopios de follow-up o seguimiento. En los telescopios de rastreo tenemos 3 telescopios iguales, que son de 45 centímetros a 1,8, donde veis en el foco directo está colocada las cámaras CCD, y ellos van haciendo un recorrido toda la noche, como veremos luego, buscando. Como se procesa automáticamente, nadie ve esas imágenes, pero si el ordenador detecta algo, entonces son los telescopios que hay de follow-up o de seguimiento, que tenemos un par de 40, que automáticamente se van a confirmar el objeto. Estos siguen buscando, pero para no interrumpir el loop o el proceso que lleva esos otros telescopios van y lo prueban. Como vemos aquí, las características de los telescopios está que para poder buscar tienen que tener un amplio campo de visión. Para solamente confirmar no hace falta tanto, con saber dónde está y lo buscas es suficiente. Por lo tanto, estos tienen una focal mucho más larga, como conocéis mucho este tipo de telescopios. Tienen más resolución, con lo cual se pueden hacer mediciones de precisión para realmente ver el objeto donde va. Aquí no nos interesa demasiada resolución, lo que nos interesa es detectar. Una vez detectado, ya veremos entonces si afinamos su órbita y demás. Estos obtienen muchísimas imágenes, por lo tanto, el procesado tiene que ser automático por fuerza, cuando en el caso inferior, como vamos a confirmar la existencia del objeto, no hay software que te diga
a veces si realmente es un objeto, como puede ser un cometa, por lo tanto, necesita inspección visual. Estas son un poco las diferencias entre un sistema y otro. El follow-up, como se entiende, puede ser un follow-up programado, pero lo que nosotros pretendemos hacer es un follow-up inmediato. Y esto se hace de dos maneras. O mediante una validación visual de lo que sacan los telescopios de rastreo. Y dices, cuidado, aquí hay un candidato, vamos a confirmarlo, pero esto requiere no solo el tiempo real, procesar en tiempo real, sino que el observador esté listo y preparado y decir, cuidado, aquí ha salido uno, voy a poner en marcha el telescopio. Y lo que estamos trabajando ahora es que el follow-up se haga automático, sin validación visual. Es decir, este telescopio detecta un candidato, se le pasa la información al telescopio de tracking y el telescopio de tracking sigue ahí. Con esto estamos teniendo algunos problemas. ¿Por qué? Porque según componemos la sensibilidad de las detecciones, a veces detectan bastantes objetos y este se le hace cola detrás. Tiene muchos objetivos y candidatos para confirmar. Ese es de los problemas que nos surgen. Ahí sale un poquito, más o menos, lo más importante de esta diapositiva casi es que en función de esta disposición que tenemos de los telescopios de rastreo, los campos de visión para dos de los telescopios son que caben aproximadamente unas 6 lunas llenas dentro y en el caso del otro que tiene un chip un poco mayor cabrían unas 9 lunas, más o menos grado y medio por grado y medio. Sabéis que la luna tiene 30 minutos más o menos de diámetro angular. Pues estos son los campos de visión. Realmente son campos muy amplios, lo cual permite hacer búsquedas. Un telescopio, un MIG, pues con un chip, un SP7 o algo pequeño, pues debe dar, no sé, 12, 15 minutos de arco, no recuerdo. Esto realmente da mucho campo. Como os comentaba antes, hay 3 órdenes de desarrollo dentro del programa. En primer lugar está el software que realizamos para programar las observaciones y luego un software para controlar los telescopios y finalmente el software de procesado. Vamos a dar un repaso rápido a todo. El software de programación de las observaciones depende mucho de lo que rastrean los demás, en este caso los americanos. En la página de Minor Planet Center está la página de Sky Coverage, donde sale lo que han cubierto los americanos cada noche, en colores y demás. Vemos, por ejemplo, la prioridad por la eclíptica, donde realmente se encuentran más cuerpos del sistema solar y cuando baja la luna todo el mundo quiere primero a recorrer esta zona para ver qué hay. En función de los huecos que van quedando, nosotros tenemos que ir llenando estos espacios. Porque, lógicamente, si ha pasado, por ejemplo, Catalina por una zona determinada, si nosotros llegamos aquí la noche y vamos a buscar allí, la probabilidad de encontrar algo es mucho menor, que posiblemente no lo encontramos ellos antes. Nosotros, dentro del programa, pues dictaminamos con qué áreas queremos buscar y se lo decimos a los telescopios. Los telescopios trabajamos todo en web porque muchos de nosotros trabajamos remotamente, entonces tenemos que activar los telescopios a distancia. Por lo tanto, prácticamente todo el software funciona en web. Esto es un control del panel de control, tenemos luego un control también de cada telescopio, el apuntado, porque hacemos autoguía, y luego pues también tenemos otro software para control local, el cual es requerido en nuestro caso, pues, sobre todo por las observaciones Space Debris, porque necesitamos un control muy exacto del tiempo y no nos permite trabajar en web, tendremos más imprecisión de detalle. Evidentemente hay un software de soporte también, que muchos observatorios tenemos, como la All Sky, para que nos permite ver el estado del cielo. Vuelvo a insistir, muchas veces trabajamos remotamente y tenemos que saber si está nublado o no. El Cloud Sensor, que nos permite ver la evolución del cielo, la temperatura y demás. Y luego las propias observaciones, conforme van rastreando, como nosotros estamos procesando los datos en tiempo real, sabemos en cada imagen que vamos tomando la magnitud que alcanzamos, por lo tanto sabemos la calidad del cielo, el full width and half maximum. Entonces, en tiempo real nos va pintando cada imagen que se ha ido procesando una serie de gráficas que nos permite darnos mucha información casi en tiempo real de cómo están las condiciones del cielo que estamos observando, porque las imágenes se procesan al mismo tiempo. Alguien me comentaba, Cristóbal, había estado en la Sagra una vez. Pues bueno, esto más o menos parte un poco de un día de trabajo, un trozo donde están los ordenadores de procesado y de control. Como os comento, siempre hay una persona de retén ahí en la Sagra que lo pone todo en marcha. Si no es él, remotamente los observadores lo ponen también, y entonces los datos se ven ahí y también se ven remotamente para disparar uno u otro telescopio. Cada noche generamos unas 40-50 gigas. Y lógicamente las 40 gigas de imágenes no se pueden llevar a casa. Ahí está que el problema está que todo el procesado también debe hacerse allí y nosotros, para hacerse allí un NEO, solo podemos verlo en pequeñas ventanas. Vamos a ver cómo se produce un survey de Space Debris primero, de restos de chatarra. El Space Debris pasa muy rápido, por lo tanto al menos tenemos que detectarlo 3 veces en cada campo. Establecemos una serie de barreras y esas barreras, los 3 telescopios van rastreando, por ejemplo, 3 barreras verticales en declinación. Van tomando las imágenes, entonces el objetivo es poder detectar al menos el objeto 2 o 3 veces. ¿Qué pasa? Que el Space Debris va tan rápido que solo detectas una imagen
estas órbitas se pierden. Por lo tanto, tenemos que recuperarlo más tarde. Entonces solemos trabajar este tipo de estrategia con los tres. Aproximadamente sacamos unas 6 imágenes por noche, unas 6.000 imágenes cada noche cuando hacemos rastreo de Space Debris, pero como están trabajadas en 1x2, normalmente son unas 45 gigas de memoria. Cuando nos vamos al caso de los NEOs, que es la siguiente diapositiva, vamos a darnos cuenta que es diferente. Cada telescopio rastrea su propia zona, pero como los objetos se mueven mucho más lento, nos da tiempo a echar la foto aquí, seguir, hacer 6 y volver. Y aquí hemos empezado a ver que se ha movido. Con Space Debris ya se habría ido, pero en este caso nos da tiempo a esperar que se mueva para ir a recorrer otros campos y volver a él. Precisamente por el tema de la velocidad angular, son objetos que se mueven mucho más lento. De esta manera, pues llegamos a tener unas 1.500 imágenes cada noche también, que vienen a ser unas 45 gigas. ¿Qué hacemos con todo eso luego? Pues bueno, aquí tenemos un ejemplo donde podemos jugar un poco a ver cómo son esas imágenes que se toman, en este caso son para NEO, 3 imágenes seguidas del mismo campo, seguidas de un cuarto de hora, más o menos. Es un trozo de imagen, pero realmente los campos, como os comento, son de 1,5 grados por 1 grado en este caso, o sea que ocuparían un poco más. Nos damos cuenta, por ejemplo, aquí un asteroide se está moviendo 3 veces, aquí vemos otro que se mueve 3 veces, aquí hay otro que se mueve. En todas las imágenes que vamos cerca de la crítica podemos encontrar 50 o 60 asteroides que están moviendo. La gran mayoría de ellos son conocidos ya, por lo tanto, pues bueno, ahí quedan y demás, ¿no? En ocasiones, por ejemplo, aparecen NEOs. El problema, como os comentaba antes, que de 1.500 imágenes o más, no es posible ir con los ojos ahí mirando un NEO detrás del otro. Primero nos volveríamos locos y segunda porque no hay quien lo detecte. Si os digo que hay un NEO, habría que estar un buen rato para encontrarlo. Y si os digo que está, por ejemplo, pues por ahí, posiblemente tampoco lo va a encontrar nadie. ¿Vale? Pero vamos a ampliar esa zona. Nadie espere ver un NEO que se mueve como aquellos, todos despacitos, de derecha a izquierda, sino que realmente es más complicado. Ahí tenemos la cruz. Ahora podéis verlo y si no os lo voy a indicar. Voy a marcarlo aquí, ¿vale? Con la siguiente diapositiva de ¿vale? Daros cuenta. En primer lugar, la velocidad hace que ya no sea un punto, sino que es un trazo. O sea, en el tiempo de la exposición ya realiza un trazo. En segundo lugar, es muy débil. Cuesta detectarlo. Y en tercer lugar, otra peculiaridad es, normalmente los asteroides de cinturón principal siempre se mueven, van en movimiento retrógrado, cuando la Tierra les adelante, todos se mueven de izquierda a derecha, de este a oeste. En este caso, los NEOs pueden llevar cualquier tipo de órbita, porque están más cercanos, entonces la geometría con la Tierra hace que podamos ver moverse de diferente manera. Como esto no lo puede procesar el ojo humano y menos medirlo, como os comentaba, la clave un poco de nuestra programación está en el software de detección. Es una detección que es capaz de seleccionar las imágenes, calibrarlas, compararlas, detectarlas, medir, comprueba las falencias y genera los listados astrométricos por los cuales nosotros trabajamos. Aquí veis algunas detecciones de NEOs descubiertos desde el observatorio, donde nosotros siempre hablamos de que son gusanos, ¿no? ¿Has visto un gusano este y demás? Porque realmente ya no son puntos, sino que llegan a generar un trazo. Algunos realmente débiles. Si hubierais visto el día 14 del año pasado, es que bueno, no se veía nada. Por aquí decir, vamos a probar porque parece que es real, y era real. O sea, todavía una detección mucho más débil y más rápida que eso. El programa pues, funciona mezclando pues, una imagen, 2 imágenes, 3 imágenes, las calibra, como todo tratamiento de CFD, las tiene que comparar, porque imaginemos que la primera imagen está en cielo, la segunda han pasado nubes y la tercera vuelve a estar en cielo. Las imágenes no son comparables. Entonces el software tiene que, al menos, comparando la calidad del fondo del cielo, comparando el número de estrellas que hay en cada campo y demás, es decir, este triplete o este cuarteto lo puedo comparar, pero ante la duda lo descarto, pues si no es que el software se puede volver loco intentando buscar objetos dentro de las nubes o imágenes malas. Tenemos unas imágenes luego que son de cielo ya calibradas, de las cuales generamos numéricamente, no así gráficamente, su imagen sintética. Las imágenes sintéticas se comparan con las otras y se generan lo que se llaman las imágenes de lunars o solitarios, que aquí lo veremos, en este fragmento lo entenderéis mejor. Si esto fuera un fragmento de una imagen, de 3 imágenes, 1, 2 y 3, estas serían sus imágenes correspondientes sintéticas de estas, o sea, todos los puntos que hay en cada una representados aquí. Por ejemplo, este grupo de estrellas que está ahí, ¿no? Lo veríamos más o menos aquí. Bueno, si nosotros dijéramos, vamos a encontrar todo lo que se ha movido. Entonces, imaginemos que aquí creamos una imagen, la que contiene todos los puntos que hay aquí, que no están ni aquí ni aquí. Esta generamos una imagen de todos los puntos que hay en esta, pero que no están ni aquí ni aquí, ni se repiten. Y lo mismo con esta. ¿Qué ocurre?
sea, nos da una serie de puntos individuales de cada imagen que no se corresponden con las otras. El juego está en combinar esto. Es decir, por ejemplo, esto aquí está, pero la misma posición allí no está. En la misma no está, porque está aquí. Por lo tanto, lo da como nuevo. Y aquí como nuevo. Si esto tiene una alineación determinada y una serie de filtros, lo va a dar como un candidato. Vamos a verlo de otra manera. Más sencillo. Imaginemos que tenemos dos imágenes horribles como esta. Y aquí vemos, caramba, aquí hay un asteroide, aquí hay otro asteroide, ¿no? Se mueve. Bueno, y aquí, nos empezamos a volver locos. Con dos detecciones no podemos hacer nada. Si vamos a 3 o más, empezamos a ver lo que son objetos reales. Esto es un asteroide real. ¿Y esto qué pasa? ¿Que se ha vuelto loco este asteroide? ¿Va y viene? No, en absoluto. Esto es ruido de la cámara, píxeles calientes, puede ser cualquier cosa como todo esto que salta. Ningún objeto natural puede hacer estos bailes, lógicamente. Es más, el poder hacer esto nos permite darnos cuenta que aquí hay uno pequeñito que también baja, ¿lo veis? Cosa que ahí, por ejemplo, pues esto sí puede ser esto, pero también puede ser cualquiera. Por lo tanto, para detección mínimo necesitamos 3 imágenes. Si no tenemos 3 imágenes, no vamos a detectar. Y ahí lo tenemos, mínimo 3 por campo. Que tenemos 4 o 5, mejor, nos aseguramos más. ¿Qué problema tiene no tener 5? Que perdemos mucho tiempo, hay que dar 5 vueltas al cielo. Si hacemos 6, es la mitad de eficacia durante la noche, por lo cual, mínimo número de imágenes mejor. ¿Qué más tenemos que mirar? Que la velocidad de desplazamiento sea constante. Ningún asteroide o cuerpo natural va despacito y de golpe pega un tirón y empieza a correr más. Por lo tanto, tiene que llevar una velocidad constante. Nadie hace trayectorias quebradas. Hemos detectado una quebrada. ¿Qué es esto quebrada? Pues nos hemos topado por pura casualidad con algún ingenio, alguna sonda enviada por los americanos en órbita biocéntrica y que ha maniobrado. Y en el momento que ha maniobrado, porque si no, es un ovni. O sea, esto si no es una cosa, es un ovni. No hay nada que tienda un motor y cambie de dirección en el cielo, ¿no? Y luego, por ejemplo, otra cosa es que, por ejemplo, mantenga un brillo constante, más o menos. Los asteroides rotan y cambian de brillo, pero tenemos unos márgenes en los cuales pues, no podemos comparar objetos tremendamente brillantes alineados con un poco de luz. Esos son un poco los filtrajes más sencillos que nos permiten pues, poder llegar a detectar objetos, ¿no? Hay otros y demás que nos hace falta incidir, y claro, a veces, aún trabajando de esta manera, nos encontramos con muchas falsas detecciones que hay que también saber filtrar. Por ejemplo, a veces hay reflejos que parece que se mueven, son como tenues, podría ser un cometa. Bueno, a veces se producen alineaciones, el software, por ejemplo, con líneas de puntos, por ejemplo, corresponden a un satélite que está girando, con una detección realmente de una estrella muy débil que no aparece en las otras, igual con un píxel caliente, y te puede crear un candidato. Te puede crear un candidato del blooming de una estrella o el sangrado, porque está saturado. Y a su vez podemos tener omisiones reales, es decir, que es lo contrario, no es detectar una falsa, sino perder una real. ¿Cuál es esta? Por ejemplo, el caso de que un asteroide se mueve por aquí, la segunda imagen está aquí, la tercera va y se pone encima de una estrella. El software no va a ser capaz de detectarlo ahí, por lo tanto eso lo vamos a perder. ¿Qué ocurre? Que la eficiencia del software va en función de las detecciones falsas, las omisiones reales, y de ahí podemos determinar más o menos un grado de detectabilidad. ¿Qué ocurre? Que si nosotros rastreamos una noche el cielo y sabemos que en cada campo tienen que haber 50 asteroides conocidos hasta la magnitud que alcanzamos, estamos pillando 40, quiere decir que bueno, nos dejamos unos por el camino. La eficacia del software, con nuestro software y nuestro rastreo depende mucho de la zona del cielo y depende también de las condiciones de cada noche. Pero aproximadamente las noches mejores estamos en torno al 80-82% de detectabilidad. Quiere decir que estamos perdiendo casi un 18%, un 20% de los objetos que pueden haber ahí. Y eso es una realidad. No solo nos ocurre a nosotros, sino que nos ocurre a todos los países americanos, porque cuántas veces hemos encontrado algo y no lo han visto, les ocurre lo mismo, el mismo problema. Uno de los principales factores que promueven la pérdida de objetos reales es la Vía Láctea. Si te pones a buscar en la Vía Láctea, el crowding y la densidad de estrellas es tan alto que los objetos se esconden por dentro de las estrellas continuamente, con lo cual se pierden ahí mucho más. Es un mal sitio para buscar. De tal manera que, y aquí no vamos a entrar mucho, se juegan con diferentes estrategias. Es decir, bueno, voy a hacer 3 pasadas, y de 3 pasadas voy a ver qué detecto. Que es el rastreo más rápido, solo tienes que perder el tiempo 3 veces. Tendrás pocas omisiones reales, pero tendrás muchas falsas detecciones. Porque alinear o que cumpla una propiedad 3 veces es mucho más fácil que la cumpla 4 o 5. Pero, ¿qué ocurre? Que si nos vamos a 4 vueltas iremos más despacio. Empezaremos a perder objetos. ¿Por qué? Porque es más fácil que de 4 detecciones una caiga dentro de una estrella. Ya lo hemos perdido. Pero, si hay 4 alineaciones y son válidas, casi con seguridad el objeto será real. Por lo tanto, tendremos muy pocas falsas detecciones.
Pues entonces llega el tema de decir, bueno, voy a hacer 5 vueltas y al menos voy a pedir que las velocidades se pongan en 4. Sin duda es lo más inteligente. Pero ocurre que para perder 5 vueltas en el cielo con cada detección se pierde una cantidad de tiempo tremenda, sobre todo con cámaras como las nuestras, que casi estamos 50 segundos haciendo la descarga de la imagen. De todas maneras, por ejemplo, la Fuerza Aérea Americana, Linear, está trabajando a 5 pasadas en estos momentos. Catalina está trabajando a 4. Palstar está trabajando a 3. Nosotros estamos trabajando a 3 también. Cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes en función del hardware disponible, en este caso sobre todo la cámara CCD. El rastreo, como os comentaba, según en qué épocas, por ejemplo, monzónicas, nuestra contribución es muy alta. Nuestras partes ligas, por ejemplo, son de junio, de 0 julio, exacto, contribuimos a mapear el cielo todos los meses. Estos son americanos y demás. Nosotros siempre buscamos zonas limpias, aquí lo que pasa es que ellos nos ignoran y nos pasan por encima, porque no les importa que busquemos. Pero bueno, daros cuenta aquí que hay una zona limpia, en la cual está la Vía Láctea, por lo tanto, incluso, por ejemplo, como os dais cuenta, Catalina, que es el amarillo, le cuesta meterse ahí, pero Linear, que es la Fuerza Aérea, pasa por en medio como si no pasara nada. Ellos hacen una técnica de supresión estelar que limpia los campos, quita las estrellas y se quedan solo con los esteroides de la imagen. Bien. En la saga, un poco así para hablar de resultados, aparte de nuestro trabajo en esto, tenemos aproximadamente unos 6.500 asteroides distantes detectados en los últimos 5 años, de todo tipo de familias. De ellos tenemos unos 60, a día de hoy 67 neos, algunos de ellos son potencia de carga de asteroides, hay 6 que son virtuales impactores, entre ellos el 2012 y el 2014, y hemos descubierto 7 cometas. Pero todo con el mismo proceso automático, o sea, nadie ha visto el cometa porque se lo ha encontrado visualmente, sino porque incluso muchos de ellos hemos pensado que eran asteroides, porque realmente estaban tan lejos y la formación de coma era tan pequeña que ha aparecido después con los días. Aquí hay las órbitas de algunos de ellos, pues como comentaba antes, estos siempre pueden tener un potencial de impacto en la Tierra. De hecho, pues estas grandes extinciones, pues cada 30 o 40 millones, parece que sean producidas más probablemente por un impacto de un cometa que no por un asteroide, ¿no? Por ahí están algunas de las órbitas. De todos los 7 cometas, aquí hay 6, pero de los 7 cometas descubiertos, el más interesante es el R2, porque es un cometa del cinturón principal de asteroides. Por lo visto, esto no es nuestro campo, pero evolutivamente costaba mucho comprender cómo podía haber un cometa dentro del cinturón principal, porque por lo visto no tienen por qué haber cometas con hielos en el cinturón. Y solamente el Pizarro y 3 o 4 cometas más, junto con el R2, son los escasos cometas que se conocen dentro del cinturón principal. El Pizarro, yo creo que habréis oído hablar alguna vez, porque tiene una dualidad cometa-asteroide, porque realmente produce una cola, no tiene una cola. Y el problema gordo está ahí, en los medios inferiores de 150 metros, 200 metros, como el de A14. Como os comentaba, tiene una capacidad solamente de devastación regional, pero el problema es que hay una población estimada de al menos medio millón, de los cuales, comentaba antes también, hay en torno solo al 1% descubierto. La probabilidad de que tenga un impacto realmente alto. Muchos pasan inadvertidos, como comentaba antes, en según qué tipo de países, por las condiciones climáticas, por el periodo lunar y demás. Ocurre otra cosa. Muchos de ellos a veces se observan, cuando ya se están alejando de la Tierra, se observan 3 días y ya no se puede continuar la observación porque se hacen muy débiles, porque son reflejan muy poquita luz. ¿Qué ocurre? Que sus órbitas quedan tan inciertas que se puede considerar que están perdidos. O sea que vuelven al cabo de los años y se consideran que son nuevos. Nadie puede prever que vuelvan. Y luego el problema de la detección. Son objetos que se mueven a altas velocidades angulares, pasan muy cerca. Por lo cual, si no tienes la estrategia pensada para ir a por este tipo de objetos, no los vas a ver ni ver pasar. Precisamente nosotros estamos dedicando ahora, porque estamos trabajando mucho en Space Debris, el resto artificial, que va a gran velocidad, como he visto antes en aquella diapositiva. Entonces muchas veces nos ponemos a rastrear los telescopios precisamente para detectar solamente estos objetos rápidos, porque realmente nos podemos encontrar en cualquier momento. Y vamos a ver algunos de estos casos que hemos encontrado, pero previamente vamos a volver a una cosa que había incidido al principio, y es cómo el impacto de un cuerpo como el de A14, de unos 50 metros de diámetro, produce efectos muy diferentes si se trata de un objeto metálico o si se trata de un objeto poroso, como hemos visto, o pila de escombros. Una pila de escombros, por su poca densidad, o un núcleo cometario, explotaría, y esto es una simulación del efecto termal que produciría la onda de choque del SAMI al laboratorio, de un cuerpo como pudo ocurrir en el fenómeno de Tunguska de esta naturaleza, donde devastó una gran zona de unos 2.000 kilómetros cuadrados de bosques por un blast o una explosión que hizo justo antes de llegar al suelo. En el caso de un cuerpo metálico, se fragmenta, cae íntegro al suelo y hace un agujero como el de Meteor Crater de 1 kilómetro y pico de diámetro.
Hace 50.000 años, solamente hace 1908. Bien. Pero vamos a ver ejemplos de estos cuerpos pequeños, que como os decía, no solo ha sido el de A14, sino que recientemente hemos descubierto algunos objetos pequeños de estos. Uno la semana que viene, por esto lo he puesto ahí. 2013, CL33, es el último neo que hemos descubierto, el 5 de febrero. ¿No? También 40 metros, distancia, 400.000 kilómetros, un poco más, algo más que la Luna, ni mucho menos con los 27.000 a los que gracias. Pero, ¿qué ocurrió? Descubrimos cuando ya se iba de la Tierra. Quisimos jugar un poco con el Sky Cover. Nos dimos cuenta, por ejemplo, en esta animación, que estos, los surveys americanos, y este es un objeto que va viniendo. Daros cuenta, a ver, esta animación no sé si la podré animar ahora, ¿verdad? Vale, como os comentaba, bueno, por algún motivo esta animación prefiero no jugar a reproducirla, no sé qué me estoy otra vez, pero veríamos como el punto este va avanzando y el mapeo rojo lo va buscando, pero se escapa de todo el mapeo de cada noche. Por lo cual llegó a pasar inadvertido con los suramericanos, nosotros ya los españoles estaba yendo. Esto cada vez se ocurre más. Por ejemplo, GP59, descubierto hace 2 años. Lo mismo, 60 metros, un poco más de la distancia de la Luna, y daros cuenta aquí cómo pasó por la mínima distancia de la Luna, a la mínima distancia de la Tierra, y en ese momento, como está más cerca de la Tierra, durante un día hizo todo este trazo de despliegue. Al día siguiente empezó a frenarse un poquito más porque se alejaba y la velocidad angular era más pequeña, el tercer día menos y menos. Los colores corresponden a las zonas de rastreo de los surveys americanos. Daros cuenta que pasó inadvertido todos los días. Y lo pillamos cuando iba más despacito, cuando había pasado 2 o 3 días de la máxima aproximación de la Tierra y que ya escapaba también de la Tierra. O sea que esto es constante. Este objeto os lo quería mostrar ahora porque tiene una peculiaridad fantástica. Es que cuando se empezó a observar, variaba 2 magnitudes en 6 minutos de tiempo. Tenemos cuenta aquí. Mirad esta animación que bonita. Es lo que estaba haciendo el objeto, era hacerse un tracking sobre el objeto, aparecía y desaparecía, aparecía y desaparecía. Bueno, enseguida se tomaron curvas de luz fotométricas, se veía una curva preciosa. Claro, la órbita, también daros cuenta, muy parecida al de A14. Y resultó, ahora se ha quedado otra vez tira. No, y resultó pues que esto es Tutatis, es una animación, mucho menos el mismo, que la única manera que puede justificar un cambio de brillo tal es un cuerpo tremendamente alargado, en el cual por la fase de luz que está reflejando, hace que brille muchísimo más, muchísimo menos. Aquí tendríamos un ejemplo de lo que realmente estaba produciendo el objeto, es decir, si lo vemos de canto brilla muy poco, si lo vemos de un lado brilla más, si lo vemos del otro canto, que igual es más grande, brilla, pero no tan poco como en el caso del canto pequeño y demás. Y produce esta curva de luz que es la que estaba produciendo el objeto. ¿Qué nos dice esto del GPS, del GP59? Del GP59. Pues que es un cuerpo metálico por narices. ¿Por qué? Porque no hay fuerza de cohesión en la poca gravedad que tiene un cuerpo tipo pila de escombros que soporte esta fuerza centrífuga de una rotación tan rápida. Se desintegrarían cachos. O sea, no puede ser. Por lo tanto, tiene que ser un cuerpo monolítico metálico completamente de una pieza. Imaginémonos pues como un petrolero, un barco dando 60 metros, no como un barco dando tumbos por el cielo. Es lo único que puede explicar un comportamiento de este tipo de variación de 2 magnitudes por un periodo tan rápido. Cuando venga la de A14, se podrá seguir desde Goldstone y entonces se podrá hacer una cartografía y se conocerá mucho. De momento parece que ya varía una magnitud entera, en un periodo relativamente corto. Podría ser metálico. Y hablando de A14, pues otro de esta familia, fue descubierto el año pasado. Se habla ya de 55 metros, se está agrandando, viene un poquito más brillante y pasará a unos 27.600 kilómetros de la Tierra. Habréis oído por ahí que tiene una órbita realmente muy similar a la Tierra, tanto que pasa la mitad de la órbita por fuera y la mitad por dentro. Y un recorrido. Y entonces, en los nodos, en los puntos, lleva como unos 11 grados de inclinación y en estos puntos donde cruza de abajo a arriba es que realmente se encuentra con la Tierra cada 6 meses. Hay una que es muy cercana, la otra que es muy lejana. Puede ser que llegue así bastantes milenios. ¿Qué va a ocurrir en esta pasión? Como veremos luego, pues que pasará tan próximo que la Tierra se lo va a echar de encima, o va a desviar gravitacionalmente. Ocurrió lo mismo como siempre. El objeto vino desde el sur, como viene esta vez, porque se repite la misma operación, cruzó toda la barrera de surveys y nosotros lo encontrábamos ya cuando se marchaba también, a 4,5 millones de kilómetros de la Tierra.
muy débil ya, con lo cual fue difícil estudiarlo, pero bueno, ya permitió calcular una órbita y entonces, pues bueno, resultó que el objeto pues, va a pasar muy cercano este año. Antes lo comentaba, aquí fuimos bastante afortunados, muy afortunados, porque nuestra contribución está en el 2% de los descubrimientos de NEOS, y hemos dado con el más mediático de todos. Realmente, estadísticamente, el 97% de descubrimientos, como decía, en Estados Unidos, los lógicos no lo han descubierto ellos. Pero por esto, que no ha sido fruto del azar, porque nos dedicamos a otras cosas, pero sí que hemos sido afortunados por ese descubrimiento. Estas son las imágenes del descubrimiento que están por ahí publicadas en muchos sitios. El objeto realmente era débil, hacía como un gusanito, ¿ves? Ya las exposiciones, el objeto iba muy rápido y hacía un trazo, ¿ves? Ahí, más ampliado, bastante alto de inclinación en un lugar que no es habitual de encontrar objetos lumiноsos. Terminando un poco con esta parte, nos damos cuenta un poco para explicar lo que es la incertidumbre. La gente, bueno, va a chocar y qué pasa y demás. Si hay dos observaciones muy seguidas cuando se descubre el objeto, el abanico de posibilidades de evolución con el tiempo es muy amplio. ¿Vale? Decir que en ese momento la Tierra puede caer dentro y por lo tanto puede impactar es relativamente fácil. O sea, si juntamos ahora estas dos manos así, que es la incertidumbre de cada medida así, decimos, bueno, si sigues las posibles trayectorias que marcan estas manos, puede llegar al Bernabéu. Puede ser que el Bernabéu esté aquí dentro, no sé a dónde estamos mirando, pero claro. Pero si alguien se pone luego en la castellana con otra manita y dices, no, alinea tus dos manos con esta, ¿está el Bernabéu detrás o no? Casi con seguridad dirá, no está. Conforme vamos obteniendo imágenes con el tiempo, medidas con el tiempo, la incertidumbre se va cerrando. Por ejemplo, una medida en el 3 hace que este cono de posibles trayectorias se va reduciendo. Una medida en el 4 hace que se reduzca más, una en el 5 más. Eso hace que con el incremento de medidas en el tiempo se puedan descartar los impactos y se ajusten las órbitas. De este modo que con DA14 ha sido posible al final determinar ya en este momento, y todavía está a 1,5 millones de kilómetros o más, todavía está lejos, sí, mañana rebasa 1 millón de kilómetros, ya se viene hasta menos 1 millón, sea ya perfectamente posible predecir a qué distancia pasará. 27.600 kilómetros más menos 100. ¿Qué implicación tienen estos 100 kilómetros aquí? Muchísima. Porque si bien la trayectoria que traerá llevará una pequeña divergencia, una incertidumbre de 100 kilómetros de kilómetros, el empujón que le va a dar la Tierra por pasar al próximo va a variar mucho. No es lo mismo que pase 200 kilómetros más abajo o más arriba. El tirón gravitacional que le puede dar ahí puede ser que le desvíe en una órbita muy diferente que no exista 200 kilómetros más afuera. Por eso vuelve a crearse otra divergencia. Y ahí las observaciones que se van a producir del objeto van a delimitar perfectamente su futuro comportamiento en los próximos años y se podrá prever si tiene alguna capacidad de colisionar con la Tierra. O sea que estas observaciones van a ser importantes. No solo en el óptico, sino que el radar de Goldstone va a proporcionar medidas de alta resolución, con lo cual podemos ver la forma. Ningún telescopio óptico en la Tierra será capaz de cartografiarlo o de dar una forma más o menos del asteroide que va a tener. Solamente las imágenes de radar lo van a permitir. El Jet Propulsion Laboratory tiene 2 radares disponibles para la cartografía y el estudio de cuerpos del sistema solar. Uno es la antena de Arecibo en Puerto Rico y la otra la antena de Goldstone en el desierto de Mojave en California. La de Arecibo, presente porque no tiene el foco, no tiene la base orientable, la antena, sino que solamente el foco no puede llegar a los 60-70 grados de declinación positiva que estará el día 16 cuando sea observable desde Estados Unidos. Por lo tanto, solamente podrán dedicar la antena de 70 metros de Goldstone. Aún así, el objeto se habla de que podrá cartografiarse más o menos en una precisión de unos 2-3 metros. Con lo cual, para un cuerpo de 50 y pico metros, posiblemente nos dé ya una imagen bastante aproximada de su forma. Bien, entonces, esto en principio es lo que yo tenía a explicar. Yo no sé si nos queda un poco más de tiempo o queréis que amplíe un poco más, como queráis. Esto básicamente es el tema NEO y el tema de cómo trabajamos. Sigue. Si queréis, lo que decís, me cortáis porque tengo un poco más de material. Por favor. Esto es un tanto más curioso y es el tema de que cuando perseguimos NEOs, lógicamente nos aparecían desde tiempo un montón de trazos que corresponden a satélites. Muchos de vosotros habéis obtenido imágenes, sobre todo si os vais a declinaciones de menos 5, menos 6 grados en declinación, aparecen muchos trazos. Es la zona del anillo geoestacionario que por la paralaje que ofrece la Tierra, porque estamos a más 40 grados, hace que la proyección por paralaje del anillo geo nosotros lo veamos a menos 6 grados de declinación, porque está en el ecuador celeste. Entonces,
Al observar este tipo de objetos nos encontramos con que las estrategias tienen que cambiar un poco, aunque son comunes al estudio de los neos. Tenemos que evitar los trazos, porque los trazos generan muchos problemas, y tenemos que tener una precisión de registro de tiempo impecable. Cuando se hace astrometría de asteroides, que el reloj del ordenador, cuando hagas una medida, por ejemplo, con astrométrica, no sé si alguien hace medición de asteroides, aquí, bueno, astrométrica no es un programa habitual, uno se preocupa mucho en determinar el centroide del objeto, pero el tiempo del ordenador, si lleva 3 o 4 segundos de error, como que no es tan grave, porque en el cinturón principal el objeto está muy cerca. Tengo que pensar aquí que milésimas de segundo ya te da la medida formal, en el registro del tiempo. Vamos a ver esto. Hasta ahora los surveys perdona que hay alguna en inglés, alguna que he puesto. Los surveys hasta ahora que se han establecido en Space Debris consistían en seguir el objeto. Había que seguirlo, porque era tan tenue a veces que tenías que hacer un tracking sobre el objeto. ¿Qué ocurría? Que el objeto lo podías determinar, pero cuando dices, ¿dónde está este objeto? Bueno, te armaban las estrellas de comparación de las estrellas eran todo trazos, con lo cual hay que descomponer los trazos, o sea, realmente era muy complejo. No solo eso, sino que además tenías que conocer la población que tú querías observar. Es decir, voy a observar órbitas inclinadas tipo GPS y GLONASS. Bueno, pues voy a poner el telescopio en este tracking para ver qué me sale. Por lo cual tampoco hacías un tracking global. Por ejemplo, para que os deis cuenta, comparado las observaciones que teníamos antes de NEOS con las observaciones de satélites, aquí se están cruzando dos satélites que os costará verlos, porque realmente van muy rápidos. Son tomas obtenidas con 2 segundos de tiempo de descarga en beam por 2, y aquí vienen 2 GPS, el NavStar 21, 2 satélites de posicionamiento global, y aquí va el NavStar 62, que sube. ¿Veis en un puntito? Mira, ahora, ¿lo veis que voy detrás? Ahí sube uno, y aquí veis bajar el otro, a ver si lo veo. Ahora, ¿lo veis cómo ha pasado? Bueno, se cruzan en este punto y casi se dan. ¿Veis ahora? ¡Pam! Este punto es el nodo, donde se cruzan las órbitas que están inclinadas a 60 grados. Entonces, realmente esto requiere primero localizarlos y luego poderlos medir. No es tan fácil. Estos cuerpos se están moviendo alrededor de unos 2.300 segundos de arco por minuto. Eso es miles de veces más rápido que un NEO. El día 14 se va a mover a las 9 de la tarde, se va a mover a esa velocidad. Por lo tanto, cuando se habla por ahí, lo que pasa es que no va a tener magnitud 11 o 12 como tiene esto, va a tener magnitud pues, más brillante. Cuando por ahí dice gente que va a seguirlos con telescopio, visual con mucho campo y prismáticos todavía, pero con telescopio no va a ser tan sencillo seguirlo. No va a ser tan sencillo seguirlo, porque va a volar como esto. Pensad que son descargas de 2 segundos. Una cámara CT que ya quieres tomar una foto, ya la descarga son 10 o 15 segundos, igual ya se te ha ido del campo. La siguiente foto ya no está dentro. Bueno, entonces para Space Debris, como veis, hacemos una serie de barreras, entonces siempre están las dudas, es decir, bueno, como comentaba antes, si se hace tracking, por ejemplo, sobre los objetos, los detectas muy bien, estos son los 3 pasar, pero por ejemplo las estrellas te dejan trazo. Esto los mides muy bien, pero tienes que descomponer aquí las estrellas en puntos, o al menos tomar una imagen de la estrella para poder medir estas medidas. Si hacemos tracking siderio, nos encontramos con que los satélites empiezan a dejar trazo, por lo tanto no los vamos a medir bien. A ver, manualmente todavía, pero tenemos que pensar que todo esto se procesa automáticamente, se miden y se detectan, con lo cual hay que ponérselo fácil al software. Por lo tanto, no podemos hacer otra cosa más que exponer imágenes muy cortas de tiempo en las cuales ni se nos mueven los objetos ni se nos mueven las estrellas, aún perdiendo magnitud. ¿Por qué? Porque los trazos realmente para el software automático presentan muchísimos problemas. En primer lugar, no hay software capaz, sí de detectar trazos, o sea, hay software capaz de detectar los trazos, pero no hay software capaz de medir automáticamente posiciones con precisión. Por ejemplo, primero, puede confundirse con los trazos de un avión, puede confundirse con el blooming de una estrella brillante. Puede ocurrir que hay satélites que, por ejemplo, rotan muy rápidamente y como tienen paneles, reflejan el sol y a veces se ven brillantes o desaparecen. Hay objetos que solo les vemos un trozo de imagen, por lo tanto, ¿dónde está el principio y el final? ¿O para dónde va? ¿Para la derecha o para la izquierda? O son tan finos que a veces el software no sabe dónde empieza y dónde acaba. Aquí tenemos más ejemplos. Por lo tanto, el problema de la medición de Space Debris comparado con NEO está sobre todo en que los objetos van tan rápidos que dejan trazo. Y el software automático es muy complejo que pueda trabajar. Si lo haces manual, tú vas aquí, mides esta punta, calculas el tiempo medio de la exposición y tienes 2 medidas. Pero como os digo, realmente es complejo. ¿Y aquí dónde empieza, por ejemplo? ¿O es una estrella fugaz o qué es esto?
Los trazos es lo que más miedo tenemos nosotros, por lo tanto intentamos evitarlos a toda costa. Oye, perdona que te Sí. interrumpa. ¿Es frecuente que vayan dos satélites paralelos Sí. juntos? Es que tengo un registro yo de hace unos años que nunca he sabido qué era. Sumé 3 fotos, me salen 2 trazos, 2 más y otros 2. Habitualmente, incluso la constelación de las Astra, una constelación del Astra que van hasta 6, van una flotilla de 6 muy juntos además. Y te los encuentras, a menos 6 de declinación. ¿Esos son de comunicaciones? Los que van en paralelo casi siempre son geoestacionarios. Habitualmente estos no son, sí, son de comunicaciones, de televisión, no son de posicionamiento. Estos son geoestacionarios. Todos te dejarán la misma longitud del trazo, porque todos corren 900 segundos de alto. Entre foto y foto, mientras cargaba la máquina, tienen el mismo espacio Y horizontales, Sí, estos sí. modelos con horizontales. la constelación de Orión. Los únicos un poco confusos son los Molnilla, que tienen órbitas excéntricas, una cosa por ahí son. Registro del tiempo, no otro gran problema. Es decir, ¿cómo podemos llegar a precisar exactamente la determinación del tiempo? Bueno, uno de los primeros inventos que hacíamos, intentábamos meter un sensor óptico dentro que nos daba el momento de la apertura y cierre del obturador de la cámara, y de esta manera activábamos la entrada de la señal de GPS y podíamos saber en qué momento abría y cerraba el obturador. Esto nos plantea una serie de problemas. El primero, meter un sensor óptico dentro de la cámara CCD nos producía un reflejo, porque tiene que estar totalmente oscuro. Eso, pero veis como aquí, abro el chip y cierra y el sensor está aquí abajo. ¿Veis? Y está detectado en una cámara. ¿Por qué? Porque todas las cámaras CCD tienen lo que llaman un tiempo de retardo, que tú dices, dispara ahora. Bueno, puede pasar a veces hasta medio segundo, hasta que el obturador se abre. Tú visto, Cristóbal, que tus temas y los debes conocer muy a fondo. Con lo cual, perder un error de medio segundo en una observación de Space Debris es un error tremendo. Entonces, realmente es una lucha que tenemos. Por supuesto, los relojes del PC tienen unas variaciones en función de las tareas que están trabajando, por lo tanto, no podemos confiar en ellos. Tenemos que pensar que un error de una décima de segundo en órbitas GPS producen errores de 387 metros en las medidas, o 3,5 segundos de arco de error. Cuando hablamos de intentar evitar colisiones de satélite, errar en más de 400 metros, a ver, tú le dices a un operador, a ver, maniobra porque te viene un satélite de cara, pero va 400 metros arriba o abajo. ¿Para dónde lo corriges? ¿Para arriba o para abajo? Es decir, no se puede hacer eficiente. De esta manera tenemos que trabajar con errores mucho más pequeños. Los errores que llegamos a controlar nosotros están en torno a las 10 milésimas de segundo. ¿De qué manera controlamos esto? Antes a Cristóbal se lo comentaba. Tenemos una manera muy buena de hacerlo. Los satélites de comunicación, los satélites de posicionamiento, los GPS, nos dan información exacta de donde estamos nosotros en la Tierra con un metro de error, 2 metros, si no más. ¿Qué ocurre? Que si nosotros hacemos al revés, nosotros observamos el GPS en el cielo, como sabemos exactamente dónde está en cada momento, nosotros sabemos el error que cometemos en nuestra medida de tiempo. De esa manera nosotros podemos calibrar los telescopios. Por ejemplo, esto es una serie de medidas obtenidas y aquí están corregidas. Teníamos un error de 39 milisegundos en las medidas en cada telescopio. Y esto nos producía un error de 150 metros en las medidas. Por lo tanto, sobre las posiciones que medimos astrométricas, las corregimos a todas 39 milésimas y todas están en error. O sea, que es una manera al menos que tenemos muy válida para calibrar los telescopios antes de proceder a realizar observaciones específicas. Lo siguiente, habéis visto cuadritos de estos algunos, me parece que os enseñaba antes de las detecciones. El software automático produce 3 o 4 detecciones y nos las marca en los cuadritos. ¿Qué quieren decir estos cuadritos? Tanto en Space Debris como en NEA. Que si aquí hay un objeto que aquí no está, es un candidato, ¿verdad? Bueno, pues el software lo que hace es, de esta imagen nos lo pone aquí en la primera imagen. La segunda, que es esta, no hay nada y nos la pone. La tercera, que no hay nada, nos la pone. La segunda imagen, que está ahí, el objeto está en medio, pues se ha movido para arriba, nos la pone aquí. Aquí no tiene que haber nada, es la misma posición, o una estrella muy débil, y aquí no tiene que haber nada. No está exactamente al centro, es esa estrellita que está ahí. La tercera posición, la tercera que está ahí arriba, en la primera no hay nada, la segunda no hay nada, la tercera es nada, nada y esto. Cuando tengamos el 3 en raya, quiere decir que el objeto es real. Aquí en este caso también, ¿lo veis? Entonces, habitualmente, un registro muy bueno es cuando tenemos un objeto muy brillante, está autocontrastado, por esto el fondo del cielo es negro, y aquí no aparece nada. Pero es que jugamos a otra cosa, como son 3 detecciones, nosotros hacemos una mediana de estas 3 imágenes y una mediana de estas. Y calculamos la señal ruido del conjunto.
De esta manera, el software es capaz de decirnos con mucha precisión si el objeto es real, dándole nosotros un parámetro de confianza que está basado simplemente en la experiencia de 3 observadores de mirarnos cientos de imágenes y decidir lo que es real y lo que no es. Y aquí vamos a poner el ejemplo. Esa es real para todo el mundo. Esa también es real para todo el mundo. Esa para mí es real, aunque aquí es muy pequeñito. Aquí ya es más difícil decirlo. Desgraciadamente no hay software ni nadie, ni ningún mecanismo automático que te pueda realmente decir lo que es real y lo que es falso cuando se llega a límites de señal ruido muy bajos. Y es la interpretación del ojo humano quien tiene que decidir si una detección es real y no es falsa. Último ejemplo. Aquí, estos casos son más difíciles, ¿eh? Esta todavía podríamos darla por real. Esta todavía por real. Son estrellas de campo, no están exactamente en el centro. Bueno, llegaríamos aquí, 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 que esto ya son falsas. Aquí nadie duda, y aquí pues tampoco. De manera que hemos tenido que desarrollar la herramienta automática, en base a la experiencia humana de muchos observadores, ha determinado una serie de niveles en los cuales decimos, no, si este nivel está por encima de 3,8, dalo por bueno, podría ser cualquier número. Si está por debajo, dalo por falso. Este da un valor de 0, no. Este da un 2,8, no. Este da un valor de 3,24, por poco se queda. Este da un valor 4,15, lo damos por bueno, cuidado, daros cuenta, y no es nada. Este da un nivel de 6 y pico, lo damos por bueno. Este da un nivel de 47, no hay duda alguna. ¿Qué ocurre si hacemos una medida mala y metemos una falsa? No pasa nada. ¿Por qué? Porque esas medidas no se van a relacionar nunca con ningún objeto real. Una sola detección es una detección. Si luego aparece otra detección y entre ellas casan orbitalmente, esas da igual. Lo único que es tiempo de ordenador, de procesado, para ver si son capaces de relacionar o linkar con alguna de las otras. Por lo tanto, al incluir un pequeño porcentaje de falsas detecciones, no ocurre nada. Estas son imágenes de Space Debris, claras detecciones, como veis todas, o bastante claras, objetos más o menos rápidos, sorpresas que ocurren en el cielo. Daros cuenta, un objeto de magnitud 5 en geoestacionario, visible a simple vista. ¿Sabéis de algún objeto que no sea de ICS, que hablan de 36.000 kilómetros, visible a simple vista? ¿Sí o no? Posiblemente debía ser un objeto grande que debió girar, y nos pegó un pantallazo y se vio todo un reflejo solar ahí, pero es un objeto realmente brillante. Estoy terminando ya para plantearos un problema que nos está surgiendo cada vez más, y es que resulta que, claro, nos interesan mucho los objetos cercanos, de estos tipos NEO que van muy cerca, como podría ser el caso del 2012 de A14, que pasará en una órbita, como digo, más corta que los satélites geoestacionarios. Hay una diferencia. Los objetos que dan vueltas a la Tierra, que tiene la Tierra como centro, con órbitas geocéntricas, todos tienen órbitas cerradas. El que tiene una órbita heliocéntrica hacia el Sol es una órbita abierta, se va hacia el Sol, pero por efecto de la gravedad de la Tierra se comba. Pero se comba dejando una hipérbola, nunca una forma cerrada. O sea, siempre una excentricidad mayor que 1. La esfera tiene una excentricidad 0, esto es un 0,8, 0,7 de excentricidad. Llegaríamos un momentito que va. La única manera que tenemos, entonces, ¿qué ocurre? Nos encontramos un objeto de esto y dice, caramba, un satélite. Vamos al catálogo de satélites, ¡ay caramba! No está. ¿Será un NEO? Siguiente comprobación. El 8% de los satélites son militares, por lo tanto no están en la base de datos oficial. Y hay un 8% de trastos ahí fuera que no aparece en ninguna base. Nosotros tenemos nuestra propia base de datos de objetos clasificados y decimos, vamos a ver si está. Caramba, tampoco está. ¿Es un NEO o es un objeto militar que se ha lanzado recientemente o que no se conoce? Solamente el tracking durante un tiempo nos permite conocer la excentricidad de la órbita y en función de la excentricidad sabemos si da vueltas a la Tierra o no. Si no da vueltas a la Tierra, es un NEO. ¿Qué ocurre? Que jugando con esto y esperando, igual el NEO ya te la ha dado encima y te viene directo. Pero es un poco la manera de poder discernir ante un problema que nos afecta a todos, que es los NEOs, y un problema que afecta a naciones individuales que guardan sus propios satélites en órbita y que no quieren dar conocimiento. Por supuesto nos hemos encontrado situaciones que estas, y es muy divertida en este caso, porque nos encontramos un objeto a 267 segundos de arco por minuto, un movimiento rarísimo, tanto para ser satélite como para ser NEO. Para NEO es rapidísimo, para ser satélite es un poco raro. Hacemos el tracking, vamos a LENERCOR, será un NEO, no aparece en ningún lado, será un satélite en nuestra ciudad. A través de comprobaciones de estas por internet y amigos raros estos que tenemos en Estados Unidos, pues nos dio la solución de una manera privada, ¿no? Y resultó ser pues, que era un satélite de comunicaciones
militar americano, la EHF, bueno, lanzada en 2010 y que obviamente no aparecía catalogada en ningún sitio. Por supuesto, hicimos el tracking, nos estuvimos siguiendo, enviamos las medidas pertinentes a la persona que nos facilitó esto, quienes crean a su vez pues, sus bases de datos también de material clasificado y no fue más, ¿no? Pero a nosotros que nos preocupa realmente el tema del NEO, siempre te quedas con la duda, es decir, ¿y si hubiera sido un NEO? Bien, me quedan 2 diapositivas de verdad. Es, claro, el problema de observar a especiales que conforme te vas acercando a la Tierra, los objetos todavía van más rápido, la imprecisión en la medida, la imprecisión en el tiempo, cada vez genera más error. Los objetos cercanos, a 1000, 2000, 3000 kilómetros, se siguen con radar, un radar biestático, que lo que hace es van pasando, entonces da una medida fantástica. El problema del radar está que a distancias superiores a los 2000 kilómetros realmente no llegan, no pueden más. ¿Por qué? Porque el radar funciona de una manera activa, es decir, tiene que iluminar para conseguir un rebote, con lo cual el problema está en que necesitas una gran potencia, porque conforme quieres ampliar la distancia, tienes que generar, si la energía se pierde controlada la distancia, aquí es la 4ª potencia de la distancia, con lo cual se pierde o sea, realmente haría falta equipos potentísimos y no se puede hacer regularmente un rastreo a más de 2000 km. Por lo tanto hay que hacerlo en el óptico. Pero como es tan caro el tema, y en Europa no se dispone de esto, hemos intentado hacer nuestros pequeños experimentos en LEO, en órbitas bajas. El LEO se mueve a 1000 veces más rápido, muchas veces, que muchas de los objetos en geo, y ¿qué más? Bueno, dejan trazo enseguida, nos curvan las órbitas enseguida, con lo cual aquí ya no es un problema de alinear 3 puntitos, aquí es que ya tenemos un desplazamiento curvado y tenemos que hacer un ajuste a la órbita. Nos plantean 3 problemas. Y evidentemente necesitamos unos campos de visión tremendos. Aquí pues que está Jaume Andreu, está Salvador Sánchez, y estoy yo aquí haciendo experimentos en la Sagra a base de montar grandes teleobjetivos con focales muy cortas. Este es el Canon del F2, esto es un F2, es la óptica de las más abiertas y más cortas que hay, que es un 200 F2. En este caso también otro, un Nikon con cámara de en gran campo y rápida lectura para poder detectar estos objetos. Bueno, hemos hecho nuestros pinitos, algunos los hemos pillado bien, el software los detecta, los mide, tenemos nuestro error, pero vais a poderlo ustedes con gran dificultad. ¿Quién lo ve aquí? No me acuerdo con dónde anda, pero ve que pasa de arriba abajo 3 o 4 tiros. Mira, a ver, no, aquí ha saltado uno, a ver, que no lo veo ahora. ¿Lo veis? Hay uno que va hacia arriba a la izquierda. Vale, a ver, ¿dónde está? Ahí no lo veo ahora. Ahí, pam, ¿lo ves? Ahora se va. ¿Vale? Pam. Bueno, aquí estas velocidades nada que ver con los Napstars que veíais antes. Esto es a 3600 km de altura, esto siente en un segundo en vino, con velocidades realmente altísimas, o sea, 524 segundos por segundo. O sea, esto es nada que ver ni con los 2012 ni a 14 ni nada. Otro caso todavía más próximo, a 1751 kilómetros. Este objeto es el Oscar 6, es un objeto que tiene 40 por 30 centímetros, o sea, como una cajita así, volando a 1700 kilómetros, y como veis aquí, pam, y dejando trazo también. El software lo detectó, fue capaz de detectarlo, medirlo, y bueno, estamos un poco estudiando este tema, un poco pues para buscar un futuro a nuestro proyecto, porque os digo la verdad, nacimos pues muy aficionados a la astronomía, y como veis todo esto ha tenido una deriva cada vez menos astronómica y más fea. Ahora, tal como corren los tiempos, para poder sobrevivir a veces toca hacer cosas, aplicar la tecnología y lo que has disfrutado de la astronomía en temas que tal vez no son tan apasionantes, que también tienen su tema, pero que ya derivan un poco en esto. Claro, nosotros queremos continuar en el observatorio, queremos continuar la Sagra, necesitamos subvenciones y ayudas, y esto interesa. Esto comercialmente, a la agencia europea y demás, interesa estas cosas. Por lo tanto, nos estamos volcando también mucho en estos casos. ¿De acuerdo? Pues nada, eso es todo. Muchas gracias. ¿Dónde podemos ver la trayectoria para seguir, para tratar de fotografiar esa zona el viernes? ¿El día 14? Sí, este viernes. Sí se puede. A ver, ¿El 14 o el 15? es el 15. El 15. El viernes A ver, pasado. yo de telescopio, si no es un gran campo, no sé si tenéis un 20 centímetros con un reductor de focal, los
ve un buen campo, entonces sí. O unos buenos potentes prismáticos. Nada de los telestrono, estos de poco largo con monocular. Es que es ir al sitio o verlo pasar por el campo. O sea, lo que va a ocurrir el viernes va a llevar mucha decepción con mucha gente. Sí, sí. Como suele ocurrir en la astronomía, que si no les enseñas la Luna o Saturno, realmente nadie se apasiona. Pero en este caso más, porque mucha gente se va a empezar a buscar los prismáticos por la de esto y eso que debe de haber. ¿Qué magnitud va a alcanzar hoy? No, pregunta a alguien que la magnitud es como 7 o 8 cuando empieza, ¿no? Y luego... Sí, lo que pasa es que no es visible aquí. Será las 7 casi desde India. Es que viene más grande, ¿eh? O sea, las observaciones están dando una magnitud más brillante. Puede ser que llegue a alcanzar las 7, 7,1 sobre la zona del Índico. Aquí nos llegará casi con magnitud 8,5 o un poco más. Entonces, como nuestras monturas no pueden hacer esa velocidad de desplazamiento, pues lo que podemos hacer, como hemos hecho con la sonda Rosetta y otras, pues es fijar un punto y ir a la espera. O sea, y fotografiando muy rápido en el momento que va a pasar por esa zona. Ahí está. Cuidado las coordenadas que corren, porque por el efecto de la paralaje, como está tan próximo, de aquí a las efemérides de Londres o en Alemania, no sé cuánto, te puede dar 1 grado, 2 grados... Porque es zonas, es decir, en esta zona... Hay un programa que es el Given Labo, que es de satélites, sí, que allí puedes introducir las coordenadas de Madrid, el lugar, en esa, incluso a través de Google Maps. Sí, lo usamos. Y entonces ahí da las posiciones del objeto. Si la focal es grande, yo me iría allí y me esperaría a verlo pasar. O sea, prevenirlo un poco, el tiempo y tal, y a ver si pasa. Esa es la idea. Sí, porque el tracking... A ver, si son monturas de algún tipo que se puedan mover así, el objeto lleva solamente un PA, un ángulo de desplazamiento de unos 6 grados norte. O sea, prácticamente es una trayectoria norte. Es un ángulo solamente desplazado 6 grados sobre el norte. Pero si la montura permite... si es una montura ecuatorial y permite un desplazamiento solamente en declinación al norte, se puede mantener en el campo un rato. Eso lo hacemos con la ISS y algunas así más muy brillantes, pero con esto que es tan débil tendremos que fijar y esperar que pase por ahí. La ISS la seguimos por el tracking. No, tracking manual. Esto es nuestro reto ahora. Madre mía, Tracking manual. Pues, bueno, de todas maneras, a ver, es el diámetro de una luna cada minuto en su momento más rápido. Luego irá más lento. Vale, si uno mete en el campo más trozo, una luna tiene 1 minuto para verlo pasar. O sea, todavía permite. Con unos 4 o 5 grados, pues ahí podemos tirar rápido. Sí, tal, claro. Tirarle con CCD también. Sí, y con cámaras, pero con una Poca sensibilidad resolución muy alta. y mucho binning, da igual, porque tampoco no va a sacar detalle. Sí, sí. O sea, cuanto más rápida sea la descarga, más te permite en modo continuo sacar unas Por cosas registrar la trayectoria. para hacer una animación. Por un divertimento, vamos, no vamos a... No, claro, a es que es lo que... nada. Tenemos nosotros un reto, que no sé si lo podemos hacer el viernes desde la sala, es que nos piden streaming directo en vídeo. Entonces, esto es muy duro. Primero, porque para hacer vídeo utilizaremos una Wattec, no sé cómo decir las cámaras de Wattec, tiene un chip así pequeñito. La 120N. La 120N, bueno, pues una 120N hay que seguir el objeto dentro. Y luego el tema está en que, claro, para que se vea vídeo, streaming, al mínimo son 8 o 10 frames por segundo de integración, no más, con lo cual dudo que nos pueda salir. Pues el 24 me voy a entrenar con satélites GPS desde la Sagra, que van a la misma velocidad, a ver si soy capaz de seguirlos. Tenemos la suerte ahí que tenemos una montura, no sé si la conocéis, que es la Matis, es americana, es de horquilla, y permite programar independientemente el movimiento en cada eje, con lo cual puedes darle, o sea, puedes llegar a hacer el tracking sobre el objeto. Como antes que habéis visto aquello, ¿he visto poco cómo seguía? Pues llegamos, podemos llegar a hacer esto. Entonces, si con el dentro del chip ponemos un objeto, entonces el programa será más sencillo. Sí, no, pero no, va a crear mucha decepción para que va. Con respecto a los naves que por ahí circulando, ¿hay algún proyecto serio para darlos de Este no es mi tema. no uno, todos? Mi tema no es mío, o sea, no es, pero se habla, pero es todo... O sea, que no hay nada concreto. Sí, bueno, algunos se han planteado mediante láser también, mediante... o sea, lo que no se puede hacer es ir arriba con trastos, con otro satélite, estos dibujos que salen, si uno coge la chatarra y se la pone y luego la tira, no, la empuja abajo y la echa a la atmósfera a quemarla.
A ver, todo esto, y más con los tiempos que corren, esto tenía un coste tan brutal. Pero algo hay que hacer, porque si no, no puedes seguir. Sí, de momento consiste en que haya lanzamientos limpios, que se eviten al final de la vida de los objetos tal, pero claro, hay muchos países que no respetan. ¿Quién está en la autoridad arriba? Cuando colisionan dos satélites en órbita, ¿quién iba por la derecha? ¿Quién paga? ¿Qué compañía paga? O sea, todo esto es un cachondeo, ¿entendéis? O sea, que no hay... No, yo estoy hablando en sí, técnicamente hay algo que Claro. Y luego lo otro que quería preguntar, todo el software del que has hablado, lo desarrolláis Nosotros, sí. Lo que pasa es que utilizamos alguna herramienta de base. Por ejemplo, Cristóbal, que tú debes conocer estos temas, por ejemplo, pues utilizamos llamadas ASCOM, según qué tipo de programas. O sea, nos soportamos sobre mucha cosa desarrollada, obviamente. Básicamente, sí. Lo que más en ASCOM. ASCOM, por ejemplo, la lectura de las camas ECD las hacemos a través de Maxim. Maxim lo movemos directamente por script o por comandos a través de ASCOM. Trabajamos plataformas de este tipo. Nos utilizamos, por ejemplo, Extractor, utilizamos una serie de programas que nos ayudan para... luego después, al final, intervenir vosotros. Lógicamente, claro, porque, a ver... No están preparados para no están para hacerlo automático. Pero claro, hacemos la llamada y entonces por el procesado, pues claro, allí hemos ido derivando, incluyendo muchos filtros que hemos visto que después de la experiencia pues eran requeridos. El primer día te pones a decir, por ejemplo, no sé si alguien conoce Pinpoint, que es una herramienta astrométrica buena, y le dices a Pinpoint, le pones unos parámetros ahí y me dices, sácame todo lo que hay dentro, una noche te sacará 10.000 detecciones, otro día te sacará 20 y otro día, o sea que tiene que tener todo su ajuste. Y entonces, pues hay mucho software desarrollado presente para que funcione de manera automática y que nos deje a nosotros más tranquilos, porque no podemos remotamente chequear 1000 alertas o 1000 detecciones. ¿Y estáis siguiendo la ANOFIS? Nosotros no lo hemos seguido, pero bueno, sí se está siguiendo y ya se han descartado todo el dato. No hemos hecho ninguna observación de aporte, ninguna. Yo te iba a hacer una pregunta. A finales de otoño pasado cayó sobre Madrid un objeto, Lo vi de casualidad. creo que se vio desde toda España. Era un tipo Tunguska, porque estalló en el aire, pero más alto porque no hizo daños en el suelo. Todos esperábamos que tirara las farolas de Madrid, como los árboles de Tunguska. En octubre o así. Sí. ¿Tienes algún dato de ese objeto? Ninguno. La casualidad, y yo no sé si alguien aquí lo vio, lo vi. Y lo vi de casualidad, porque estaba en la terraza todavía. La noche estaba buena, porque estaba por la terraza. Y estaba presente con el portátil, con lo de la saga, preparando observaciones ahí, por hacía, la noche era buena. Y casi era la 1 de la noche, a las 12, por ahí era. Y aquello fue un bólido, para mí no fue un Tunguska, fue un bólido de, bueno, que debía tener su tamaño. Pero cuando llegó al suelo... Y no se debían caer fragmentos. El tema es que lo vi, pues que me está dando la porque es que, vamos, se lo comenté en serio, lo vi, me esperé un minuto, oí un trueno, como un eco, o sea, realmente la explosión y calculé el tiempo y me dio así 60, calculé el tiempo haces por los truenos, con las tormentas, me dio también, pues como unos 60-70 kilómetros, lo cual digo, es concordante con la altura de la explosión. ¿De dónde estabas? En Pozuelo, hacia el sur, o sea, lo vi sureste, Sí. pero era sur. Yo no sé qué estoy, pero no sabemos por qué he leído nada. Lo tenemos registrado con las cámaras de seguimiento de bólidos y meteoritos. Y tenemos el destello y todo, y se está calculando... Está registrado hasta con las cámaras de la policía de tráfico. Por eso, y se está calculando en la trayectoria para tratar de ver dónde es posible caída y ir a buscarlo. Pues te digo una cosa, en ese momento estaba en la sala y teníamos buen tiempo. ¿Has visto que tenemos la All Sky? Inmediatamente lo fui a la All Sky. Sacamos una imagen cada 10 segundos. Las vine todas y no había nada. Desde Granada. Puede ser que aquella cámara, aunque va tomando imágenes, igual hace un pequeño tiempo de descarga, hubiera coincidido en aquel mismo momento. Pero la verdad, esperaba verlo ahí, me quedé y digo, ostras, no sabe, está convencido que lo veía. Desde el Observatorio de Cadastro lo registramos y duró 3 segundos. ¿Lo llegaste a ver ahí? Pues en la cámara nuestra de los Sky no salió, no la vimos. 3 segundos. Pues debió ser el momento en que igual nos coincidió la descarga de una con otra. Porque es que yo estaba convencido y dije, estos tienen que haber visto desde ahí, tienen que haber visto. Pues, la noche de era muy buena. Respecto. Sí, yo, bueno, te voy a hacer una pregunta en relación con la primera parte de... Alejo un poco de esto, que a lo mejor... Bueno, ahí has puesto un gráfico donde se veía que los equipos Tunguska pues caen cada 100 años, los más gordos, como el de los dinosaurios por cada 100 millones de años. Entonces las preguntas son,
¿Cómo se sabe esto? Primero. Segundo, supongo que el cielo, que el sistema solar se va limpiando, y cada vez debería haber menos. Y tercero, ¿cuál es el papel de Júpiter en esto? Porque dicen, bueno, tenemos ese escudo, es real, es fantasía. Defensor nada, es perturbador. O sea, la mayoría de neos, has dicho, se está limpiando, en parte. O sea, en el cinturón principal hay colisiones, hay perturbaciones gravitatorias, las órbitas se vuelven inestables, ¡pum!, para adentro. O sea, que se realimenta el sistema. Y bueno, queda mucho material fuera. Luego también están los cometas, que van perdiendo actividad, se quedan órbitas, Júpiter te los echa en órbitas cortas. Que quitaría lo que vienen de fuera, los del cinturón de Júpiter. O sea, no es un atractor que se lo come, sino es un perturbador, que a veces luego muchas de estas órbitas acaban en él, pero yo creo que perturba más el sistema que no... O sea, no es el escudo ese que decimos la Tierra tiene un escudo. Yo creo que en absoluto, vamos, al contrario, nos crea más problemas. ¿Sabías que más me habías preguntado? ¿Me habías preguntado más? Otra cosa me preguntado. No, sí. La frecuencia. A ver, existen ya modelos muy ajustados dentro de los cuerpos del sistema solar, por el número de cráteres, impactos, por las poblaciones como se van descubriendo. Weiss, por ejemplo, la sonda ha hecho un estudio muy a fondo de la densidad de cuerpos. O sea, se puede estimar bastante bien. Lo de la frecuencia, lo que la pena que hubo cuando fue el bombardeo tardío ese, que eso es otra cosa, eso desapareció, cayó en algún momento y ahora están y esto más o menos que es uniforme, o sea, no, la limpieza que pueda haber es muy tenue y siguen saliendo. Así que se va quedando todos los planetas, ¿no? Pero bueno, pero realmente yo creo que es totalmente Me ha sorprendido lo de que sigáis la basura espacial. ¿Quién demanda estos datos? ¿La NASA? ¿La Agencia Espacial Europea? A ver, así como el tema NEO es un tema internacional, todo el mundo confía mucho en los americanos, pero realmente es un tema que nos incumbe a todos. El tema de la basura espacial depende mucho de las agencias. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses comerciales e intereses militares. Entonces, en Europa, concretamente la Agencia Europea del Espacio, tiene el office en Alemania, pero paralelamente está desarrollando el programa SSA, que es un programa de la agencia que precisamente quiere llegar a catalogar y controlar esto. De todas maneras, ya se está topando con problemas, es decir, cuando un proyecto europeo de basura espacial pretende incluir a todos los países miembros, resulta que, por ejemplo, en el caso de Francia y Alemania, no están dispuestos a compartir datos reservados con España o con otros países. Entonces, en el momento del diseño de un radar europeo para controlar la basura espacial, se crea el conflicto de quién tiene acceso a estos datos. De manera que... Exacto. De todas maneras, entonces, el tema este es un poco delicado y complejo. Entonces, en principio, quien tiene que tener, en este caso, es Europa, que a través del proyecto SSA, y la ESA, quien toma parte de este problema. Quienes vayan a venir mañana al acto, no sé si alguien está interesado, yo voy a repetir mucho más sencillo de esto, porque tengo 30 minutos y además... A ver, es gente pues, de todo, que no tiene astronomía, por tanto, por mí no vengáis porque ya lo habéis oído todo. Pero por ejemplo, pues dentro de las personas que habrá en la mesa está Emmett Fletcher, que es presidente del responsable de la Agencia Europea, que está aquí en esta quema de mañana estará en la mesa. O sea que, pero es un tema... ¿Estás hablando de Cosmocaixa? No, de Caixa Forum. ¿Y eso dónde está? En la Concha. En el Paseo del Prado. Pero realmente es un problema presente por el tema de la implicación militar y clasificación. Pero vosotros, los datos que tenéis de basura espacial, ¿los enviáis a algún sitio? Sí, ahora a través de este proyecto, la Agencia Europea SSA nos están pidiendo las observaciones. Y gracias a esto, pues es un contrato que tenemos con ellos que nos permite sobrevivir. Por esto te he dicho al final, por eso. que a nosotros nos gusta una cosa, pero tenemos que acabar haciendo, en vez de guardianes del espacio, somos los basureros del espacio al final, porque tenemos que hacer este tipo de labor que no nos gusta tanto igual, pero bueno, pero es lo que hay. Oye, una pregunta sobre el observatorio de Mallorca. Es que yo hice el curso de la OPEN allí y me gustaría volver y hacer algo más. Y quería saber si tienen actividades abiertas al público, o sea, si de varios días, o solamente es visitas de estudiantes de allí de la isla, o... Los cursos de la OPEN nos siguen haciendo. Bueno, no, ya no. ¿No? No, o sea, el que yo hice ya la licencia de pasar mi Pero siguen o sea, en el Pirate el telescopio a distancia desde... Sí, o esto. Sí, pero aparte de la OPEN, ¿hay más cosas ahí? Se hacen cursos puntuales. Se hacen cursos monográficos, se hacen cosas de estas. ¿Pero para gente de bachillerato y tal o también para todos? Sí, de todo. A ver, allí siempre
lo que es colegios y esto continuamente. Sí. Esto continuamente. De hecho, una parte de las ayudas del gobierno local vienen precisamente por esta contribución que hacen, ¿no? Y periódicamente lo hacen monográficos, otro tipo de cursos. ¿Sí? Pero esto lo anuncia normalmente en la página web. En la web. Sí, normalmente lo anuncian ahí. Es que a veces miro y nunca veo nada, solo veo como visitas de colegios y tal. En ocasión de pasar un día al contacto de una persona que... Bueno, yo conocía a Elena y a... bueno, a los que lo llevaban, a Chisco creo que eran los... ¿no? Elena. Mañana Cisco estará aquí, ¿verdad? Ah, sí, Mañana entonces Cisco, voy. sí. Entonces voy, no vas a Sí. ver lo que... Cisco mañana viene. Ah, genial. Después preguntaré por Cisco. Cisco es informático y también parte del desarrollo de estos programas. Oye, es que rodar en ingleses para mí fueron como agarrarme a ellos, pues... La denominación de En las matrículas, sí, provisionales. Los asteroides, hasta que no tienen la órbita bien conocida, no se pueden bautizar. ¿Por qué? Porque podría llegarse a perder. De hecho, ¿quién fue? Hay un famoso asteroide, ya no recuerdo, que estuvo casi 70 años perdido de primeros de siglo, uno grande además, no recuerdo el nombre. Es igual, no me sale. Albert, me parece. Albert, era de los primeros. ¿Y dónde está Albert? Donde apareció hace 6 o 7 años otra vez. Entonces, hoy en día, para poder numerar un asteroide que viene antes de bautizarlo, necesita, en el caso del cinturón principal de asteroides lejanos, un mínimo de 5 posiciones, 5 retornos, que la Tierra pase, o sea, no es que de 5 vueltas, sino la Tierra, como va más rápida, 5 veces. De todas maneras, no son siempre 5 veces en el futuro, sino que a veces hay observaciones antiguas que tú te lo encuentras bastantes años anteriores en una placa fotográfica y te sirve para establecer una órbita muy larga. Entonces el Minor Planet decide que el objeto está suficientemente maduro para catalogarlo, bueno, para numerarlo. Te asigna un número, entonces en el momento que se asigna el número, el descubridor, el equipo descubridor tiene el derecho, el privilegio, le llaman ellos, durante 10 años, más que un derecho, dicen el privilegio, puede ser, de poderlo bautizar. Siempre que no sean nombres comerciales, ni nada que ver con temas religiosos, ni militares, ni políticos, ni todo eso. Mientras va con una matrícula provisional. Esta matrícula hace referencia al año de descubrimiento, más unas letras que quieren decir la quincena del mes, más el numeral del descubrimiento. O sea, ¿qué quiere decir eso? De A14 quiere decir del año 2012, que es cuando es descubierto, la D es el cuarto... enero tiene 2 quincenas, ¿cómo se llama esto? 15 días. Quincenas, pues la cuarta quincena, que sería la segunda quincena de febrero, que es cuando fue descubierto el 22 de febrero, y luego D A es ya el número primero de la primera serie, y 14 es el número 14 de la serie A. En el caso de los neos, los objetos se pueden bautizar antes, a veces con 2 oposiciones. De hecho, hemos estado hablando con Timothy Spark, que es el director de Minor Planet, para ya proponer un nombre ahora enseguida después de la oposición. En este caso, aunque nos ceden el privilegio de buscar un nombre, lo pactaremos un poco con ellos. Porque bueno, pues ya dada la relevancia del objeto, pues un poco como el caso de la POP y tal, pues no vayamos a poner ahí un nombre que igual no está de la nada. Pero es una cesión nuestra que es el objetivo. Hay que buscar un nombre a este objeto y un poco peculiar. Pero simplemente, pues, con 2 oposiciones, un neo, 3 neos. Caray, ¿no? Pues bueno, puede ser una propuesta. A ver, tampoco hay que buscar un nombre tan aterrador como Apophis, ¿no? Porque tampoco ni es tan grande ni no sé, tampoco ni nos haría tanta pupa, ¿no? Pero bueno, ya no hay nada que pensar, ¿no?